Claro está, ese detalle será conocido en el transcurso de las próximas horas y una vez que el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, retorne acá al país y evidentemente socialice los términos del final de esta negociación entre Ecuador y la Unión Europea. Algunos temas para comentar a propósito de las reacciones recabadas durante la jornada de hoy, tanto del sector empresarial como también de legisladores pertenecientes al Parlamento ecuatoriano. La asambleísta Verónica Rodríguez es representante por la provincia de Manabí y además integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Soberanía y Relaciones Internacionales. Nos acompaña en el noticiero de la Televisión Legislativa. Asambleísta, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Un saludo cordial a todos quienes nos siguen a través de la Televisión Legislativa. Siempre es un placer estar aquí presente y, por supuesto, dando a conocer nuestros criterios sobre diferentes aspectos que se tratan a nivel del Ejecutivo y, por supuesto, a nivel de la Asamblea. Gracias por su gentileza. ¿Cómo le cayó esta noticia? Y le hago esta pregunta porque, evidentemente, al margen de su actividad como legisladora, usted pertenece a la provincia de Manabí y entiendo, está muy cercana al sector productivo de Manta, que veía con mucha expectativa la evolución de este acuerdo comercial. Bueno, así, efectivamente nosotros celebramos la ratificación del acuerdo comercial con Europa, precisamente porque, no solamente porque vengo de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí, donde nosotros básicamente se depende nuestra economía de la industria tunera, sino también pues tenemos a nuestras poblaciones del norte como Pedernales, Bahía, Tosagua, San Vicente, que también dependen de la exportación del camarón, son productores de camarones y por supuesto también tenemos otros productos no tradicionales que ya están entrando en el mercado europeo y que aspiramos que con esta ratificación del acuerdo comercial con Europa se puede incrementar esa oferta de productos que tenemos en Manabí. Recordemos que Manabí no solamente es un sector pesquero y camaronero, sino que también es un sector agrícola, por lo cual estas firmas de acuerdos que nos permiten ingresar en la globalización de los mercados, nos permite también crear nuevas ofertas de trabajo y por ende nuevos mercados que nos generan riqueza al interior de nuestra provincia. El fuerte de las exportaciones ecuatorianas y particularmente de Manabí a la Unión Europea tiene que ver con el camarón y el atún. Sí, efectivamente, el principal producto dentro de la lista de productos exportables, valga la redundancia, al mercado europeo es el atún. El atún lidera la lista con aproximadamente 726 millones que cerró en el año 2013, seguido del camarón con 624 millones aproximadamente. Cifras anuales. Cifras anuales. Estas son las cifras que le estoy indicando cerradas al año 2013. Sin embargo, también tenemos un producto que no pertenece a la provincia de Manabí en su mayoría, a pesar de que el Carmen también lo produce, como es el banano, que básicamente es el fuerte de la provincia del Oro, el cual cerró en el año 2013 con 966 millones de dólares, de los cuales inclusive el atún aporta en la balanza de pagos del Ecuador aproximadamente con 1.200 millones de dólares, cifras cerradas al año 2013. Se entendería que esta relación comercial genera una balanza comercial a su vez positiva y no negativa, que es uno de los problemas que recurrentemente tienen los gobiernos de la región y también el Ecuador. Efectivamente, lo que usted acaba de mencionar es completamente cierto. La relación con la Unión Europea precisamente nos genera un saldo positivo en nuestra balanza comercial. Cosa que no ocurre con otros mercados. Cosa que no ocurre con otros mercados y nosotros en el año 2013 cerramos con un saldo positivo de aproximadamente 300 millones de dólares. En el país tenemos aproximadamente 1.400 empresas, entre grandes, pequeñas, las MIPYMES y dentro de las MIPYMES las empresas de la economía popular y solidaria, que alrededor del 60% dependen de sus exportaciones al mercado europeo. Esto es muy importante destacar porque hay muchas personas que piensan que esto beneficia al gran empresario, al gran atunero, al gran camaronero. No, señores, aquí hay una participación importantísima de las pequeñas, medianas empresas, así como también de las empresas de la economía popular y solidaria. Precisamente eso le iba a preguntar, porque hay sectores muy críticos que durante estas horas, a propósito del anuncio de este acuerdo, han señalado que supuestamente el entendimiento, la negociación con la Unión Europea beneficia a las grandes empresas en desmedro de aquellas vinculadas a la economía popular y solidaria, y han citado, por ejemplo, el caso de las denominadas compras públicas, sobre lo cual hay un papel protagónico aquí en el Ecuador de esas empresas de la economía popular y solidaria. Por supuesto, las empresas de la economía popular y solidaria tienen un mercado muy importante en Europa, aproximadamente el 35% de sus productos se va para el mercado de Europa. Estas empresas básicamente están dentro de la rama del brócoli, de la quinoa, productos derivados, por ejemplo, del cacao, que actualmente están ya exportando a Europa y ellos tienen una participación supremamente importante dentro del mercado europeo y dependen y pedían y estaban pendientes de que se ratifique este acuerdo. También tenemos pequeños productores de banano, por ejemplo, del Guavo en la provincia del Oro, así como también tenemos productores de panela. Entonces son productos no tradicionales, son productos
productos que no son dentro del sector petrolero, que están exportando y que tienen una participación activa e importante de nuestras economías populares y solidarias. Lo que usted menciona acerca del tema de compras públicas es un tema que sí le preocupan a nuestras empresas ecuatorianas, que entiendo estaban en las negociaciones de que para pequeñas obras podría arrancarse a partir de $700.000 como la base en la que puedan participar empresas europeas. Y alrededor... Para dar esa oportunidad primero a la empresa nacional. A la empresa nacional, como lo dice claramente nuestro sistema de compras públicas, por ejemplo, en el caso de que, le doy el caso puntual de mi provincia en Manabí. Si hay una obra en Manabí, primero se le da preferencia a las empresas locales, es decir, una empresa de Puerto Viejo, una empresa de Manta, dependiendo de dónde se ejecute la obra. Si no hay esa oferta local, se busca una empresa de la provincia. Si no hay dentro de la provincia, se busca dentro del Ecuador, pero siempre dando preferencia a nuestras empresas locales. Lo mismo va a pasar con la Unión Europea, siempre se dará hasta un monto de $700.000, entiendo que esos eran los términos de la negociación, ahora obviamente habría que esperar cuáles fueron los acuerdos a los que llegó el señor ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, pero la oferta inicial era que para las pequeñas empresas partieran a partir de $700.000 y a partir de $2 millones para obras de mucha mayor magnitud, ¿no? Que obviamente hay empresas europeas que están interesadas, pero siempre el país puede tener la tranquilidad que siempre se dará preferencia a las empresas locales. Claro, uno se podría pensar, la construcción del complejo de la refinería del Pacífico en su provincia va a requerir evidentemente inversión y mano de obra internacional. Así es, no solamente refinería del Pacífico, por ejemplo. Por mencionar ese ejemplo, digo. Claro, el Metro de Quito, por ejemplo, no? También. Habrá empresas europeas que estén interesadas en participar y bueno, ahí es donde entra la negociación y tenemos que ver cuáles son los resultados que alcanzó nuestro ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. ¿Por qué era importante suscribir ahora este acuerdo? Y hago esta pregunta porque ya se adelantaba, ya se conocía desde el año pasado que el 31 de diciembre de 2014 vencen las preferencias arancelarias denominadas SGP Plus, que le permiten ahora mismo ingresar productos ecuatorianos a los países europeos con estas preferencias arancelarias. A partir del 1 de enero de 2015, ¿qué hubiese pasado si en este momento no había una concreción feliz de la negociación entre Ecuador y la Unión Europea? Bueno, simplemente ya no teníamos esa salvedad que tenemos en los aranceles. Nuestros productos ya hubieran entrado grabados con aranceles que, por decirle, darle un ejemplo, en la caja de banano era más o menos 132 euros por cada caja. Por cada caja. Entonces realmente entrábamos en una total inequidad referente a nuestros vecinos como eran Colombia, Perú y países de Centroamérica que ya cuentan con un acuerdo comercial. Colombia de hecho produce banano. Colombia, así es, así como Costa Rica, y eso inclusive ha hecho disminuir el mercado del banano. Entonces, por eso era importante que este tema esté cerrado antes de diciembre del 2014, cuando se terminaba este sistema de preferencias arancelarias. Ahora también es importante buscar el mecanismo en el cual se mantengan hasta que el acuerdo pueda entrar en vigencia, que estas preferencias arancelarias se mantengan. Ahí también tendremos que esperar justamente cuáles son las negociaciones y los acuerdos a los cuales llegó el Ministerio de Comercio Exterior para ver cómo se pueden mantener esas preferencias arancelarias. Lo que sí es importante destacar y lo que ha ratificado también nuestro presidente, el economista Rafael Correa, que no había una medida sustitutiva, no había un sistema de compensación dentro del Ecuador que supliera esos 350 millones de ahorro en aranceles que representa para la economía del Ecuador el tener firmado un acuerdo comercial con Europa. ¿No es lo mismo la compensación generada por el Estado ecuatoriano con estas beneficios o incentivos tributarios cuando nos quedamos sin el ATPDA con los Estados Unidos? No es lo mismo. No hay una proporcionalidad entre lo uno y lo otro. No hay una proporcionalidad porque se manejan precisamente, son mercados completamente diferentes. Y cifras distintas. Y cifras completamente distintas. Como le digo, el primer producto en la balanza es el atún ecuatoriano y es un atún, al igual que el camarón, al igual que el banano, que es muy apetecido en Europa porque no solamente es por la cantidad con la que nosotros proveemos, sino también justamente por la calidad de nuestros productos. Yo tuve la oportunidad de viajar en el mes de abril justamente a una feria que se realizó en Europa, feria de atún y de camarón, y precisamente pude constatar de primera mano lo bien ubicado y lo bien categorizado que se encuentra nuestro camarón y nuestro atún. El mercado europeo estaba ávido y ansioso a que este acuerdo comercial realmente se pueda concretar, porque si no tenían que suplir con un atún
que provenía, por ejemplo, de la India, que no es para nada de la misma calidad del ecuatoriano, o por ejemplo también con camarones que producen en China o en India, que la caja es más barata, pero la calidad no se compara para nada. Claro, me imagino que los costos incluso de transportación de flete de esos productos a Europa deben ser mucho menos costosos que desde el Ecuador hasta Europa, por la distancia me refiero. Así es, solamente por darle un ejemplo, por cada caja hay un ahorro de $2 con respecto del camarón de la India con respecto al camarón que proviene del Ecuador. Pero bueno, esto no solamente es importante el tema del acuerdo comercial por las cifras de exportación que estamos hablando, que sin lugar a duda son importantísimas, sino también por la generación de empleo al interior del país. Aproximadamente, sin contar con el banano, se genera alrededor de 300.000 plazas de empleo. Solamente en el sector del camarón, aproximadamente hay unas 80.000 plazas, entre 40.000 o 45.000 plazas de empleo directo y aparte las que son empleos indirectos. El 70% de estos trabajos que se generan en el camarón y en el atún son mujeres, 70% mujeres que generalmente son madres solteras, cabezas de hogar y que tienen pues no 2 hijos, no un hijo, sino tienen aproximadamente 5 hijos. Podemos ver inclusive en testimonios que han logrado filmar dentro de las trabajadoras de estos sectores, que gracias a este empleo que ellas tienen, pues han podido darle educación a sus hijos, han podido adquirir su vivienda y se sienten seguras al tener un empleo seguro, como ha sido a lo largo de toda la historia y toda la trayectoria, pues el poder ser trabajadoras que procesan el atún o que trabajan en las camaroneras. Permítame cerrar esta entrevista aprovechando su oportunidad, tomando en cuenta que es integrante de la Comisión Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales. ¿Por qué es importante aprobar, no me refiero solo a la parte comercial de este acuerdo Ecuador-Unión Europea, sino otro tipo de acuerdos? Hoy la Asamblea se ha pronunciado a favor del acuerdo entre Ecuador y Turquía en materia de tecnología, en materia de innovación, en materia de estudios científicos, etcétera. Se ha aprobado además un acuerdo entre Ecuador y Venezuela para el control de delitos aduaneros en las aduanas de los dos países. La Comisión en estas horas ha aprobado el informe recomendando a la Asamblea la aprobación a su vez del acuerdo entre Ecuador y la Federación de Rusia. ¿Por qué son importantes todos estos instrumentos internacionales, asambleísta? Bueno, indiscutiblemente que son acuerdos complementarios. En ningún caso significa que el uno va a suplir a lo otro, sino que, por ejemplo, en el caso de Turquía, Turquía es un mercado importantísimo. ¿Por qué? Porque Turquía, por ejemplo, tiene aproximadamente 73 millones de habitantes. Solamente Estambul, no siendo la capital, pero sí una de las principales ciudades, tiene 15 millones de habitantes, con lo cual es un mercado importantísimo para el Ecuador, además de que Turquía es la puerta para poder reexportar a su vez el banano a otros países que tienen ciertas sanciones, como es en el caso de Irán. Entonces nosotros debemos entrar en esa globalización y buscar las mejores condiciones, inclusive para no solamente depender de mercados como el de la Unión Europea o no solamente mercados como el de Estados Unidos, sino que tenemos que atomizar y diversificar el riesgo. No podemos tener todos los huevos metidos en una sola canasta y es por eso importante seguir abriendo nuestras puertas y seguir justamente abriendo estas relaciones, no solamente comerciales, porque el acuerdo con Turquía, como usted bien lo menciona, no es únicamente un acuerdo comercial, es un acuerdo que inclusive tiene un convenio con TICA, que es una de las empresas públicas de Turquía, que nos va a permitir tener una asistencia técnica para nuestros municipios y poder tener una transferencia de tecnología y de conocimiento para el manejo de los residuos sólidos, que es un problema bastante grave que tenemos en el país, sobre todo en cantones pequeños en los que no se ha tenido este desarrollo. Entonces es importante adquirir la experiencia de estos países que están más desarrollados, que históricamente han tenido otro tipo de gobierno, en donde han suplido ciertas necesidades que todavía nos falta como país poder solventar, y por eso nosotros podemos ser complementarios con estos acuerdos que estamos trabajando, y que es importante destacar que hay la voluntad política de nuestro presidente y del gobierno de la Revolución Ciudadana el poder llevar adelante. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy gentil. Verónica Rodríguez, asambleísta por Manabí, integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, conversando con nosotros su visión respecto a la negociación entre Ecuador y la Unión Europea, que finalmente ha desembocado en la concreción de un acuerdo comercial multipartes. Una pausa.